Y ahora nos vamos a meter de lleno en el bloque de comentarios técnicos que decíamos al comenzar la jornada. En primer lugar, le vamos a dar paso al ingeniero Álvaro Roel, investigador del programa Arroz de INIA, que nos va a hacer sus comentarios al respecto. Después seguirá el ingeniero agrícola José Barbat Parfit, de Embrapa Brasil, y posteriormente el ingeniero agrónomo integrante de GND, Antonio Jorge. Adelante, Álvaro, entonces. Bueno, muchas gracias, Horacio. Buenos días para todos. Un gusto de estar participando de este seminario en calidad de técnico del programa Arroz. Yo me había anotado 4 puntos para compartir, uno más desde el punto de vista de la racionalidad, digamos, del proyecto, en línea de lo que ha comentado el ingeniero Gonzalo Zorrilla, y vinculado, bueno, a esta zona particular, digamos, de la zona este del país y de este tipo de suelos, más de área, digamos, de lomadas. Para los que no son, digamos, de esta zona, sabrán, digamos, que hay un avance muy amplio, digamos que es la principal zona regada del país, pero sobre superficies planas, y esto apunta justamente a esa combinación de lugares más altos, de lugares de lomada, llegando por otra alternativa de riego como es el riego por aspersión. O sea, acá hay un conocimiento bastante desarrollado vinculado al riego, pero es vinculado a riego superficial y no tanto así de riego por aspersión. Y también hay, digamos, una capacidad instalada en cuanto a recibo, molinos y secados, y por lo tanto la complementación, digamos, de estas dos zonas, de la zona baja y de zona de lomadas, es un objetivo específico de este proyecto. En lo que tiene que ver, digamos, con el proyecto en sí y un poco el rol de línea en el interés nuestro es sobre todo en generar factores, índices, valores nacionales vinculados a estas alternativas de riego, para que después, digamos, cada uno pueda hacer, digamos, su propia evaluación y sus propias cuentas. Como decía Gonzalo, este es un primer año, son datos parciales, pero creo que hay algunos aspectos, digamos, a destacar. Uno, en las dos alternativas manejadas, tanto en la soja con el arroz, yo creo que la diferencia es que en el riego de la soja hay un camino ya andado, no así en el arroz, lo decían los colegas anteriores. Esta es la primera experiencia, incluso que nosotros conocemos, de riego por aspersión en arroz, y en ese sentido, bueno, creo que se confirman dos cuestiones, una vinculada a la productividad del arroz en estos sistemas. Como también comentaba Gonzalo, aquí quienes han avanzado en esto son los productores brasileños y nuestros colegas de Embrapa vinculados a ello, o sea que uno puede esperar, digamos, rendimientos aceptables y casi similares a lo que son las zonas de riego por superficie. O sea que ese es un primer punto en cuanto al alcance, digamos, de la productividad. Y lo segundo, vinculado al riego, que es más mi área de expertise, que yo creo que es bien, digamos, interesante, son los valores, digamos, de agua que es necesario para alcanzar esos niveles de productividad. Acá está claro que el ahorro no va a venir por utilizar menos agua. Ustedes vieron que estamos en el orden de lo mismo que manejamos casi en la zona plana, de 8 o 9 mil metros cúbicos a nivel del cultivo, particularmente en una zafra como esta, que fue una de mayor demanda de registros históricos que tenemos digamos, analizadas. O sea que creo que ese concepto es interesante, vinculado al seguimiento de riego y al tema de los tensiómetros. Creo que la practicidad, digamos, que orientativa de los colegas brasileros de los 10 kPa a nivel de tensiómetro, que se traduce en forma práctica en regar todos los días si no llueve, ese es el camino a seguir en estas condiciones. Estos suelos son de bajísima agua disponible, 40 milímetros como mucho, o sea que esto es específico para esta zona, en otras realidades puede ser distinto. Lo que quiero decir es que con 2 o 3 días que no llueva, ya la planta está en estrés,
Y en el caso del arroz, y esto capaz que es de las cosas más diferentes, tenemos que entender que es una planta que ha evolucionado en condiciones totalmente diferentes, en ver cómo sobrevivir a condiciones de anegamiento, y por eso es una planta que es mucho más sensible al déficit hídrico. No tiene las estructuras desarrolladas para poder realmente tensionar agua desde el suelo. Entonces creo que ese criterio de, qué sé yo, 2 o 3 días después de que el suelo está saturado, si no llueve hay que regar todos los días si queremos buscar las expresiones de productividad realmente potenciales. Y por último, un tema vinculado a los costos, relacionado con lo anterior. Sin duda creo que los costos reales son cómo se introduce esto, digamos, a nivel de la empresa general, no solo de lo que está pasando a nivel debajo del pivot, y que justamente tienen que verse cuando uno lo compara con la realidad en la que más nosotros nos movemos, que es el arroz en zona plana, por muchas de las trabajos que hay que hacer para sistematizar y poner, digamos, en funcionamiento el riego a nivel superficial. Un comentario final, simplemente de resaltar la importancia de tener, digamos, este tipo de proyectos, de agencias, digamos, que promuevan la innovación, y bueno, y de empresas y empresarios decididos a tomar el riesgo para ir generando esta información. Sin más, entonces ahora yo le doy la palabra al ingeniero agrícola José Barbat de Embrapa. Adelante, José. Yo, la verdad, soy representante de un grupo de investigadores, ¿no? Y a Embrapa está participando de ese proyecto en Uruguay a través del convite de la GND, y es un placer estar conjuntamente con los compañeros de INEA, y eso se debe a la experiencia que nosotros hemos acumulado en los últimos años en el proyecto Arroz Aspersión, ¿no? El arroz aspersión en Brasil comenzó más o menos 20 años atrás en el municipio de Uruguayana, en la frontera con Argentina, ¿no? Y desde allá para acá ha venido aumentando. En función, si viene aumentando, es porque tiene ventajas, ¿no? A 2 años atrás hicimos un relevamiento de los pivots que estaban trabajando con arroz y eran 25. Ayer supe que en la última zafra son más de 40, que se viene aumentando, y si eso aumenta es porque es ventaja, ¿no? Y si el arroz estuviera con un precio mejor, que estuvo reprimido en los últimos años, realmente eso sería mucho más grande todavía el cultivo. Estamos hablando ahí de un cultivo que en términos extensivos para el Río Grande del Sur está en 4.000 hectáreas, ¿no? Pero los principios básicos de arroz aspersón, las cultivares son las mismas que se usan en el cultivo de arroz inundado. Es fundamental la rotación de cultivos. No puede se comenzó un monocultivo de arroz sobre el pivot central. Eso fue un sistema que no funcionó, se sabe. Y otro principio fundamental, que es la siembra directa, ¿no es? No se concibe el cultivo de arroz en el pivot central si no es un sistema de planteo directo. O sea, el arroz tiene que ser plantado siempre en siembra directa. La pregunta queda, ¿por qué los resultados que han tenido los productores en relación son mejores que el cultivo convencional inundado? ¿Y por qué eso ahí? Son 2 motivos fundamentales. Primero, es la falta de lámina de agua. Y segundo, la falta de taipas. La ausencia de lámina de agua y de taipas hace que el cultivo sea más económico. A pesar de que es regado por pivot, él es más económico. Todo el sistema muda al no haber lámina y no haber taipa. Todo el sistema, por ejemplo, el avión no entra más en el sistema, ¿no? Entonces todo es por tierra, todos los sistemas herbicida, fungicida, fertilizantes,
inclusive muchas prácticas por vía agua. Una gran ventaja del sistema de arroz a aspersión es que les integra mejor con el resto de la producción que el arroz inundado. Él se integra após el arroz puede venir una pradera, puede venir ganadería, puede venir una cobertura simplemente vegetal y la próxima zafra una soja, un maíz, ¿no es? Él se integra mejor, ¿no? Arroz inundado precisa necesariamente preparo de suelo após, y este no necesita preparo. Bueno, lo que yo tenía para comentar así rápidamente serían ese asunto, ¿no? Estamos aquí, continuamos aquí presente y le paso la palabra al ingeniero Antonio Jorge. Lo que tenía para decir lo dijo casi todo Parfit. Pero yo quería mencionar dos cosas, resaltar dos cosas que ya dijeron todos los compañeros, de forma, y no quiero repetir más, pero una es la diversificación, la capacidad de diversificación que adquiere un productor, sea ganadero, sea agricultor, ¿no? Al tener un sistema de riego que es polivalente, es decir, funciona con muchos rubros de producción. Y eso significa, desde el punto de vista de sustentabilidad de la producción agrícola ganadera, una gran ventaja para el futuro y una capacidad enorme en la competitividad en los mercados internacionales. Uruguay es productor, exportador, y eso le da una gran capacidad. Lo otro es decir, que mencionó Parfit que todo se hace por tierra. Nosotros no pudimos en este año, este primer año, la utilización del sistema de fertirrigación y el sistema de quimigación. La fertirrigación es la utilización de fertilizantes, en el caso del arroz, por ejemplo, la utilización de urea. La experiencia internacional indica que la utilización, la fertilización con nitrógeno se reduce hasta un 40-50%, porque esa fertilización nitrogenada que se hace a partir de la urea disuelta en el sistema y regada con el sistema de irrigación, se aplica ya no en una o dos dosis, como es el caso de la aplicación del avión, sino que se utiliza de repente en 4 o 5 dosis en los momentos clave que se necesita el cultivo. De la misma manera, la quimigación, por ejemplo, podemos poner estimulantes de crecimiento, en el caso del arroz o en el caso de la soja, es decir, la inoculación foliar a través de la absorción foliar de inoculantes. Es decir, por supuesto que la fertilización nitrogenada también se hace la mayor parte a través de las raíces y la otra parte a través de las hojas. En definitiva, estamos para descubrir metodologías que espero que en el próximo año podamos aumentar y mejorar las potenciales técnicas que mejoren y aumenten la producción y sobre todo que reduzcan costos. Es esto por ahora, muchas gracias.